Era un martes de agosto cuando Alejandro Morales, el flamante jefe de policía, llegó de incógnito a la comisaría para ver de primera mano cómo trabajaban sus agentes. Estacionó su automóvil en una concurrida calle del centro de la Ciudad de México, vistiendo una camisa de cuadros sencilla, jeans usados y unas zapatillas gastadas. Aunque había dedicado 2 décadas a la profesión, su apariencia no reflejaba la experiencia acumulada, y eso era precisamente lo que pretendía. Alejandro creía en conocer la realidad sin los filtros de reuniones programadas ni saludos ensayados. Al ser un hombre afrodescendiente, asumiendo un cargo de liderazgo en una comisaría marcada por rumores de irregularidades, quiso observar el departamento de manera directa. En el estacionamiento se notaba el ir y venir de los policías, mientras él analizaba las charlas casuales y las miradas curiosas. Nadie lo reconocía, lo cual era comprensible, ya que su nombramiento se había dado a conocer hacía pocos días y él decidió mantener en secreto su entrada hasta la inspección oficial más tarde. Ajustándose el gorro y respirando hondo, sintió el peso de la misión de erradicar la toxicidad que había calado en la institución. Sabía de la existencia de resistencias, pero también entendía que este reto lo pondría a prueba de formas que aún no imaginaba. Al acercarse al edificio, se escuchaban risas a lo lejos. Alejandro ingresó por una puerta lateral de la comisaría, sin llamar la atención entre las conversaciones informales y el incesante sonar de los teléfonos. El suelo de baldosas brillaba bajo la luz de los fluorescentes y el aroma a café recalentado impregnaba el ambiente. Caminó despacio, observando a grupos de oficiales reunidos en torno a mesas. Unos compartían anécdotas mientras otros revisaban documentos. Fue justo al lado de la sala de descanso cuando una voz aguda interrumpió el ambiente. ¡Tú! Al voltear, Alejandro vio a un policía de tez blanca, con una sonrisa altanera y el distintivo que decía «Oficial Óscar Herrera», acercándose a él. Algunos compañeros se apoyaban en la pared, observando con interés. Alejandro abrió la boca para responder, pero Óscar no le dio oportunidad. «Te perdiste. Aquí no es un refugio para quienes no saben su lugar», dijo el oficial con tono arrogante, añadiendo, «Mejor lleva ese lío a otro lado». Alejandro se quedó inmóvil, golpeado por aquellas palabras, sin saber si corregirlo de inmediato o dejar que la escena siguiera su curso. Sin que pudiera decidirse, Óscar se acercó aún más y elevó la voz para que todos lo oyeran. «No te escuché. Lárgate de aquí. No necesitamos gente como tú rondando por este lugar». Las risas de los presentes resonaron en el ambiente y el corazón de Alejandro latía con fuerza. Apenas logró articular algo, el policía se inclinó hasta estar a pocos centímetros de su rostro y, sin previo aviso, le escupió de lleno. El tiempo pareció detenerse. La respiración de Alejandro se cortó mientras el líquido cálido le corría por la mejilla y las carcajadas se intensificaron a su alrededor. Uno de los oficiales golpeó una mesa de tanto reír y otro murmuró algo acerca de enseñarles a los desubicados. A pesar de la confusión que invadía su mente y del pulso acelerado, Alejandro mantuvo la calma. Con lentitud, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió la cara de forma medida. «¿Es así como tratas a todos los que cruzan estas puertas?», preguntó con voz serena pero firme. Óscar simplemente sonrió con suficiencia. «Solo a los que no pertenecen aquí». Las risas estallaron de nuevo, pero Alejandro se quedó en silencio y siguió caminando por el pasillo, dejando atrás al grupo que se divertía. Dirigiéndose al despacho principal, el intercomunicador comenzó a sonar, llamando a todo el personal a la sala de juntas. Allí, el ambiente bullía de conversaciones mientras los oficiales entraban, algunos con tazas de café en mano y otros riéndose de chistes internos.
Alejandro ingresó discretamente por una puerta lateral, portando un expediente con el sello oficial de la institución. Se mantuvo en un rincón, observando cómo se llenaba la sala con rostros familiares, algunos todavía sonriendo por lo sucedido. Al frente, el capitán Ricardo Ramírez, un hombre robusto con bigote canoso, llamó la atención. «Silencio, por favor. Hoy tenemos una presentación importante». La charla se apagó y la atención se concentró. Óscar, que hasta entonces se había recostado contra la pared con los brazos cruzados y un aire de satisfacción, parecía disfrutar cada segundo de la situación. Tras aclarar su garganta, el capitán continuó. «Como saben, nuestro anterior jefe se retiró el mes pasado. Todos esperábamos la llegada de su sucesor, y es un honor presentar a nuestro nuevo líder, un hombre con una trayectoria impecable y una visión clara para este departamento». Con pasos medidos, Alejandro avanzó hacia el estrado y al colocar el expediente sobre la mesa, recorrió la sala con una mirada tranquila que intensificaba el ambiente. Óscar, incapaz de disimular, notó que su actitud se tornaba seria y su rostro palideció ante el reconocimiento. Los demás oficiales intercambiaron miradas de duda. Algunos murmuraban mientras otros lo observaban con asombro. «Buenos días. Mi nombre es Alejandro Morales y desde hoy seré el jefe de policía», anunció con voz controlada. El silencio que siguió fue absoluto. Óscar se ruborizó notablemente y su actitud desafiante se desvaneció por completo. Alejandro lo miró fijamente por algunos instantes antes de dirigir su mirada al resto de la sala. «Llegué hoy de manera informal para ver la comisaría tal como es. Lo que presencié esta mañana fue sorprendente. En tan poco tiempo, observé conductas que no solo son poco profesionales, sino francamente inaceptables. Permítanme ser claro, la cultura tóxica que se ha tolerado en este lugar termina hoy». La frase quedó suspendida en el aire, y el silencio se hizo aún más pesado a medida que cada palabra calaba hondo. Óscar bajó la vista avergonzado. Alejandro se acercó al estrado y con tono firme y preciso continuó. «El respeto no es opcional, es la base del trabajo policial. Sin él, fallamos entre nosotros y con la comunidad a la que servimos». Tras hacer una breve pausa, añadió, «Esta mañana algunos se rieron, pensando que era solo otro hombre sin poder siendo corregido. Pero déjenme recordarles, cada persona que cruza estas puertas merece respeto, sin importar si lleva distintivo o no». Sus palabras resonaron con fuerza, dejando a todos sin palabras. Alejandro mantuvo su mirada fija mientras la tensión se extendía por la sala. Óscar se mostraba cada vez más incómodo y pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente, pero Alejandro siguió hablando. «Entiendo que el cambio puede resultar difícil», dijo con voz firme pero cercana, «pero quiero dejar absolutamente claro que no toleraré actitudes que denigren la dignidad de ninguna persona, ya sea compañero, civil o quien sea». Se retiró un poco del estrado y se dirigió lentamente hacia los oficiales, demostrando una autoridad medida y decidida. «Oficial Óscar», llamó, deteniéndose a pocos metros del hombre, quien se encogió de hombros y vio desvanecerse por completo su actitud prepotente. «Usted representa todo lo que está mal en este departamento. Al escupirme en la cara, no solo me insultó a mí, sino también al distintivo, al juramento y a la comunidad que juramos proteger». Óscar tartamudeó. «Jefe, yo no me di cuenta». «Eso es precisamente el problema», interrumpió Alejandro con tono cortante. «No se tomó el tiempo de pensar. Actuó suponiendo que la persona frente a usted no importaba. Y esa suposición ha hecho que la gente pierda la confianza en esta institución». El silencio se apoderó del lugar con cada oficial inmóvil. Entonces, Alejandro se dirigió al grupo en general.
Lo que vi hoy no fue simplemente un error aislado, sino el reflejo de una cultura en la que se acepta y hasta se celebra el prejuicio y la intimidación. Eso se termina ahora. Retrocediendo un poco hacia el estrado, elevó ligeramente la voz y continuó. He dedicado mi carrera a luchar por la justicia, tanto en las calles como dentro de instituciones como esta. Sé que el cambio no sucede de inmediato, pero se los aseguro. Mientras yo sea jefe, esta comisaría funcionará con honestidad, respeto y responsabilidad. Hizo una pausa para que sus palabras calaran en todos y luego, con un leve gesto hacia el capitán Ramírez, concluyó: Desde este momento, el oficial Óscar queda suspendido a la espera de una investigación interna exhaustiva. Y para quienes piensen que esto es solo un aviso leve, están equivocados. Esto es apenas el comienzo de varias reformas importantes. Un murmullo colectivo recorrió la sala. El rostro de Óscar se tornó rojo y apretó la mandíbula mientras evitaba la mirada de sus compañeros. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme. No se trata de castigar, sino de establecer un nuevo estándar. Si no están dispuestos a cumplir con ese estándar, este no es el lugar para ustedes. Recorrió la sala con la mirada y añadió: Si están listos para mejorar, avanzaremos juntos, pero sepan que cada paso será monitoreado. La reunión concluyó en un silencio denso, y los oficiales salieron sin la habitual animación. Alejandro se quedó unos momentos en el estrado, observando cómo Óscar salía furioso, con el rostro marcado por la vergüenza y el enojo. En los pasillos, los demás evitaban mirar, mostrando expresiones que iban desde el remordimiento hasta la reflexión profunda. De regreso en su despacho, Alejandro se sentó en su escritorio y soltó un largo suspiro, consciente de que aquello era solo el inicio. Décadas de actitudes arraigadas no cambiarían de la noche a la mañana, y para algunos quizá nunca lo hicieran. Pero él no había sido enviado a la Ciudad de México para buscar amigos. Su misión era generar un cambio real. El teléfono en su mesa sonó y era el capitán Ramírez. Jefe, quería decirle que manejó la situación mejor de lo que muchos lo habrían hecho, dijo con cautela. Gracias, capitán, respondió Alejandro, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Quiero que reúnas todo el historial del oficial Óscar, que conste cada queja, cada informe de incidente, todo, y me lo tengas listo para mañana. Tras una breve pausa, el capitán añadió: Jefe, creo que hoy sacudió a algunos de ellos de manera positiva. Alejandro colgó el teléfono, permitiéndose un instante de satisfacción antes de sumergirse en la montaña de documentos que se acumulaba en su escritorio. Durante las semanas siguientes, la comisaría se transformó notablemente. Los oficiales, que antes se reían de las actitudes de Óscar, comenzaron a evitarlo, y el rumor sobre su suspensión se extendió rápidamente. Alejandro se aseguró de recorrer los pasillos con frecuencia, saludando a cada persona con un gesto amistoso, siendo su presencia un recordatorio constante del nuevo liderazgo. Algunos agentes abrazaron el cambio. Un día, Lucía, una joven oficial recién incorporada, se acercó y confesó que por miedo a represalias había participado en la cultura tóxica. «Quiero hacerlo mejor, jefe», dijo con sinceridad. «Eso es todo lo que pido», respondió Alejandro con voz amable pero decidida. «El cambio empieza contigo». Sin embargo, no todos estaban dispuestos a evolucionar. Óscar interpuso un recurso, alegando trato injusto, pero Alejandro se mantuvo firme en su postura de que la responsabilidad era innegociable. La investigación interna reveló una serie de quejas contra Óscar, desde abuso de autoridad hasta comentarios inadecuados, y su recurso fue rechazado. Alejandro dejó en claro que los días de ignorar las malas conductas
habían terminado. A pesar de los progresos, Alejandro sabía que el camino por recorrer sería largo y difícil. Las conversaciones sobre prejuicios encubiertos y la relación con la comunidad se dieron de forma variada, pero él se mantuvo firme. Cada pequeña victoria, un oficial que se atrevía a hablar, otro que cuestionaba sus actos, era un paso hacia un futuro mejor. Una mañana, durante un evento comunitario, Alejandro se encontró con un niño tímido que se acercó con curiosidad. ¿De verdad usted es el jefe?, preguntó el pequeño, con los ojos llenos de asombro. Sí, soy yo, respondió Alejandro, con una sonrisa cálida. Mi papá dice que la policía no se preocupa por nosotros, murmuró el niño. Bajándose al nivel del chico, Alejandro dijo, no puedo cambiar lo que pasó en el pasado, pero les aseguro que estamos trabajando para mejorar, y si alguna vez necesitas ayuda, ven y búscame, ¿vale? El niño asintió, esbozando una tímida sonrisa. Momentos como ese recordaban a Alejandro por qué había aceptado aquel desafío. Al final de su primer año, la comisaría todavía no era perfecta, pero había tomado un rumbo distinto. Los oficiales que no supieron adaptarse fueron apartados y reemplazados por nuevos reclutas que compartían la visión de un departamento justo y respetuoso. La comunidad, que antes desconfiaba, empezó a notar esfuerzos genuinos por restablecer la confianza y crear lazos. Una noche, al observar cómo los policías salían después de cumplir su turno, Alejandro se percató de que el ambiente había cambiado. Las risas y la camaradería ahora eran sinceras, sin perjudicar a nadie, y de hecho, fomentaban la inclusión. Sabía que los desafíos no desaparecerían de un día para otro, pero por primera vez sintió esperanza. El cambio nunca es fácil, pero sin duda merece cada esfuerzo.